concretas posibilidades del hombre, Juan Pablo II decía, pero ¿cuáles son esas concretas posibilidades del hombre? ¿De qué hombre se habla? ¿Del hombre dominado por la concupiscencia o del hombre redimido por Cristo? O sea, no hay que olvidar que, por supuesto, ese bautismo nos hace nacer a la vida de la gracia. Pero luego hay muchas ayudas que Dios dejó. Por ejemplo, todos los sacramentos. La confesión, el sacramento de la penitencia, donde si hemos perdido la gracia o estamos débiles, Dios nos restaura. Le decimos, qué bueno eres, Señor. Qué buen invento la confesión. Qué bueno que inventaste la confesión. Parte de la lucha espiritual es confesarse muchas veces. ¿Cuántas veces se confiesa? La iglesia manda a nosotros una vez al año, como mínimo. Pero bueno, si uno puede más veces, mejor. No sé, cada semana, cada 15 días o después de haber caído gravemente. O si hay muchas faltas pequeñas, ir al sacramento de la confesión, nos encontramos con Cristo que va a rehacer, renovar nuestra vida. Otro sacramento muy importante decía antes la confirmación. De todos los sacramentos, la confirmación nos hace a nosotros soldados de Cristo. Ya podemos luchar más para defender y para impulsar el reino de Dios, buscar la confirmación. Y por supuesto la Eucaristía, la Santa Misa, la comunión. Es impresionante. Cuando uno comulga es como una bomba, así, una potencia que recibimos ahí de gracia a Dios. Porque no solo recibimos la gracia, recibimos al mismo autor de la gracia. Entonces le decimos, Señor, voy contigo. Contigo sí puedo luchar, contigo sí puedo vencer todas estas batallas que a veces aparecen en mi vida. Qué importante es, por tanto, que nosotros frecuentemos la confesión y también la Eucaristía. Y por supuesto, la oración. El catecismo dice que los profetas, en el cara a cara con Dios, encuentran fuerza y luz para su misión. Los profetas que, ante esa lucha de ser los que llevan la palabra de Dios, en la oración, si se puede, delante del Santísimo mejor, sacan esa fuerza para seguir adelante. Y, lógicamente, otro aspecto que podemos considerar es el tema de las derrotas. O sea, que no es que todo le salga bien a uno. Una vez se puede caer y caer bien abajo. Unas faltas graves. Hay gente que se queda como hundida, que se desespera, que pierde el impulso. Decía este santo, San José María, otro libro llamado Camino, decía algo así como, aprende a sacar de las caídas impulso, de la muerte vida. O sea, que uno, si cayó, se levante cuanto antes, con un renovado impulso. De hecho, santo no es el que no cae, sino el que se levanta siempre. Eso es lo que importa, luchar siempre. Mantenernos en forma. De hecho, la vida cristiana es como un deporte. Uno debe entrenarse, uno debe ejercitarse, uno debe vivir una dieta balanceada, vivir también unas horas de sueño adecuadas. Y si uno se ha caído o ha perdido, venga para arriba, recomienzo de nuevo. Eso es lo que importa. Levantarnos en cuanto experimentemos esa debilidad en nosotros. En otro libro de él, llamado Forja, nos dice lo siguiente, son unos pensamientos muy bonitos. Dice, quiero prevenirte ante una dificultad que quizás puede presentarse. La tentación del cansancio y del desaliento. No está fresco aún el recuerdo de una vida, la tuya, sin rumbo, sin meta, sin salero, que la luz de Dios y tu entrega han encauzado y llenado de alegría. No cambies tontamente esto por aquello. O sea, como diciendo, puede que uno se canse y se desaliente un poco, a los 30 años, a los 50, a los 70. Hay que seguir, vale la pena. Luchar es lo mejor. Luchar sobre todo contra nosotros mismos, para ir por la senda del bien. A veces cuando uno está en un equipo y está en la banca, estar en la banca es aburrido. Lo bonito es jugar y practicar ahí, estar en el equipo y entrar a los juegos y pues igual. Que usted y yo no estemos en la banca, que estemos jugando, entre comillas, practicando este deporte de la vida cristiana. Dice también otro punto, son santos los que luchan hasta el final de su vida, los que siempre se saben levantar después de cada tropiezo, de cada caída, para proseguir valientemente el camino con humildad, con amor, con esperanza. Y esto nos lleva
a otra situación u a otra óptica, que es entender el sentido de las derrotas en nosotros. Y es que Dios a veces permite que tengamos debilidades, tropiezos, fracasos, porque si no seríamos unos soberbios y la soberbia nos aparta de Dios. O sea, es bueno a veces que caigamos, entre comillas. No es que vayamos a querer caer, pero cuando vemos nuestra debilidad, nos damos cuenta que somos poca cosa, que somos débiles, que somos como los demás. Entonces, ¿uno qué hace? Uno busca el perdón de Dios en la confesión, en un acto de contrición. Uno busca la gracia. Convéncete si alguien es bueno que sientas todas esas debilidades, porque si no serías un soberbio y la soberbia aparta de Dios. Como decía antes, sentir no es igual a consentir. Uno puede sentir tentaciones, deseos de engañar, de robar, de no vivir la castidad, de lo que sea. Si no consentimos no hay pecado. Pero en el fondo es bueno que eso esté ahí, que sintamos eso para que no nos olvidemos de luchar y que somos débiles como los demás, que necesitamos la ayuda de Dios. Por eso San Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque siento que debo buscar la gracia de Dios. Es la gran sabiduría de Dios que ha dejado ahí esa posibilidad de caer en nosotros para que sepamos levantarnos y acudir cuanto antes a Él. Y quizás como una última consideración o un último campo, entre los muchos que podríamos decir en este combate espiritual hacia esta lucha hacia el cielo, que de hecho se le dice lucha ascética, la ascesis o la ascética, si usted ha escuchado esas palabras, significa esa lucha cristiana por alcanzar las virtudes para llegar con la ayuda de Dios al cielo. Y es importante darnos cuenta que no solo contamos con la ayuda de Dios, o más bien esa ayuda de Dios canalizada muchas veces a través de la Virgen, de nuestra Madre. Santa María fue concebida sin pecado original. Ella es la única que nació sin pecado original. Y la Virgen desde muy joven, desde siempre, ella vivió en una sintonía especial con Dios. Y la Virgen sabemos que es Madre nuestra. Cristo, que es Dios, nos la dejó ahí en la cruz. Cuando dijo a San Juan, ahí tienes a tu madre. Y en San Juan estábamos usted y yo, estábamos todos ahí. Nos la dejó a ella como madre. Dice el Evangelio que desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Usted ya ha recibido a la Virgen. Usted ya aceptó a la Virgen en su corazón, en su casa. Hay que aceptarla, recibirla a ella, porque es el testamento de Jesús, como su testamento espiritual. Lo último que dijo en la cruz, ya de las últimas palabras fue, ahí tienes a tu madre. Pues a veces cuando nos cuesta la lucha, cuando hay tentaciones fuertes, ¿qué hay que hacer? Gritar, mamá, madre mía, ayúdame. Y acudimos a ella. La Virgen no tardará en ayudarnos. De hecho, ella por el siglo XI decía San Bernardo, acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a ti haya sido desamparado de vos. O sea, que la Virgen siempre nos socorre. Y este mismo santo, San Bernardo, decía una frase en latín muy bonita, referidas a la Virgen, decía, ipsa tenente non corruis. Si ella te sostiene, no te hundes, no te hundirás